clases sobre las fuentes del ordenamiento jurídico español. Hoy vamos a recorrer los pilares básicos que sostienen todo nuestro sistema normativo. El objetivo es que comprendáis la jerarquía normativa, es decir, qué normas prevalecen sobre otras, y sepáis identificar su aplicación práctica en casos reales. ¡Comenzamos! Las fuentes del derecho son los pilares de todo nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 1 del Código Civil establece las tres principales: la ley, que es la norma escrita y suprema del ordenamiento jurídico; la costumbre, que es una práctica social consolidada y aceptada; y los principios generales, que son los valores fundamentales de justicia y equidad. A ellas se añaden otras fuentes complementarias, como son la jurisprudencia, que es una interpretación judicial de las normas; los tratados internacionales, que son acuerdos vinculantes entre estados; la doctrina, que son opiniones académicas y científicas de derecho; la doctrina, que son opciones académicas y científicas del derecho; y por último los reglamentos, que es el desarrollo normativo del Poder Ejecutivo. El objetivo de esta sesión es doble. Primero, comprender la jerarquía normativa, es decir, saber qué normas están por encima de otras; y segundo, identificar la aplicación práctica, reconocer cómo cada fuente opera en casos reales y su interrelación en el sistema jurídico. La ley. Primaria de derecho, ya que constituye la base fundamental del ordenamiento jurídico español, emanando del poder legislativo con carácter vinculante para toda la sociedad. También se caracteriza por su forma escrita, que garantiza la seguridad jurídica y su aplicación general a todos los ciudadanos sin distinción. Y por último, su carácter obligatorio y permanente, ya que posee fuerza vinculante desde su entrada en vigor hasta su derogación. ¿Qué crea? Pues derechos y obligaciones de cumplimiento necesario. La Constitución española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Está en la cúspide de la pirámide normativa, por encima de cualquier otra ley o reglamento. Su contenido regula: 1. Los derechos y libertades fundamentales, la organización territorial y competencial del Estado, y la estructura y funcionamiento de los poderes públicos. Consta de 169 artículos y el año 1978 fue su año de aprobación democrática. Las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas regulan materias fundamentales como los derechos y libertades, los estatutos de autonomía y el régimen electoral. ¿En qué se diferencia una ley orgánica de una ley ordinaria? Pues que una ley orgánica requiere mayoría absoluta en el Congreso para su aprobación. Ejemplo, por ejemplo, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que regula la composición, organización, funcionamiento y competencias del máximo intérprete constitucional. Ahora vamos a pasar a las leyes ordinarias. Bien, las leyes ordinarias son leyes que son más frecuentes. ¿Qué hacen? Regulan todas las materias no reservadas a las leyes orgánicas. ¿Cómo se aprueban? Pues se aprueban por mayoría simple en el Congreso y siguen un procedimiento parlamentario ordinario. Ejemplos: el Código Civil, que regula contratos y herencias, y el Código Penal, que define delitos y establece penas. Una clave para el examen: si no es ley orgánica, es ley ordinaria. Bien, continuemos con los decretos con rango de ley. La ley dice que el gobierno también puede dictar normas con rango de ley, por lo que tenemos dos tipos. 1. Los decretos legislativos, que se aprueban por delegación parlamentaria. Las Cortes conceden al Gobierno la potestad de legislar mediante una ley de bases o refundición. Y por otro lado tenemos los decretos leyes, que se dictan en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Son provisionales y deben ser convalidados por el Congreso en 30 días. Por ejemplo, en el examen, diferenciar decreto legislativo de decreto ley. La ley presenta 4 rasgos esenciales. 1. Generalidad. Se aplica a todos los ciudadanos en igual condición. Obligatoriedad. Cumplimiento imperativo desde su entrada en vigor, con consecuencias jurídicas por su incumplimiento. 3. Permanencia.
Se mantiene vigente hasta su modificación o derogación y por último una jerarquía normativa. Ocupa un lugar definido en la pirámide, con la Constitución en la cúspide. Ejemplos de leyes: el Código Penal, que define delitos y establece penas como el homicidio, el hurto o la estafa; el Código Civil, que regula contratos, herencias y relaciones familiares; o, por ejemplo, la Ley de Tráfico, que establece normas de circulación, límites de velocidad y sanciones. La costumbre es una fuente no escrita del ordenamiento jurídico. La costumbre constituye una fuente del derecho no escrita, que surge de la práctica social reiterada y es aceptada por la comunidad como una norma jurídica vinculante. Tiene carácter subsidiario, lo que significa que solo se aplica cuando no hay una ley aplicable. Además, nunca puede ir en contra de la ley, la moral ni el orden público. Viene recogida en el artículo 1.3 del Código Civil, que dice que la costumbre solo regirá en defecto de la ley aplicable. La costumbre tiene tres características básicas. 1. Es subsidiaria, solo se aplica en ausencia de ley. Es general, debe estar aceptada por toda la comunidad. Y por último, la conformidad, ya que no puede contradecir la ley, la moral ni el orden público. Ejemplos de costumbre jurídica, pues tenemos en el derecho foral de Navarra y País Vasco, que son instituciones jurídicas tradicionales como el mayorazgo, la legítima foral y los fueros de familia, que son reconocidas y aplicadas por los tribunales. Asimismo, en el comercio internacional tenemos los usos mercantiles, que son prácticas consolidadas en contratos comerciales. Y por último, tradiciones locales, como por ejemplo en aprovechamiento de aguas o servidumbres de paso, son casos en los que la costumbre se aplica en la ausencia de una práctica. Pasamos a los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho son valores fundamentales que inspiran todo el sistema jurídico. Reflejan justicia, equidad y buena fe, y se aplican de forma supletoria, es decir, cuando no hay ley ni costumbre aplicable. También forman parte del ordenamiento jurídico, ya que están reconocidos en el artículo 1.4 del Código Civil. Su papel: garantizar que siempre exista una solución justa, incluso escrita. Algunos ejemplos de principios generales son: igualdad ante la ley, todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y obligaciones. Buena fe contractual, las partes deben actuar con honestidad y lealtad en los contratos. Y por último, proporcionalidad en las sanciones, las penas deben ser proporcionales a la gravedad de la infracción. Estos principios se aplican constantemente en tribunales para resolver conflictos. La jurisprudencia es el conjunto de sentencias que interpretan y aplican las normas jurídicas en casos concretos. Se caracteriza por la reiteración de decisiones en el mismo sentido y la autoridad de los tribunales superiores, especialmente el Tribunal Supremo. El artículo 1.6 del Código Civil establece que la jurisprudencia completa el ordenamiento jurídico. Interpretativa de la jurisprudencia. La jurisprudencia cumple una función clave. Aclara el sentido de la ley. Determina el significado preciso de conceptos jurídicos ambiguos o abstractos contenidos en las normas legales. 2. Resuelve ambigüedades, unifica criterios para que no haya interpretaciones distintas. Y 3. Llena vacíos normativos, ofreciendo soluciones cuando la ley no prevé un caso concreto. Por eso, la jurisprudencia da coherencia al sistema jurídico y orienta a los tribunales superiores. En España, la jurisprudencia se organiza en torno al Tribunal Supremo, que es la máxima autoridad interpretativa. Los tribunales superiores de justicia, las audiencias provinciales y los juzgados de primera instancia deben seguir la doctrina del Supremo. De este modo se garantiza la coherencia judicial del país. Te preguntarás qué es la doctrina jurisprudencial. Surge cuando varias sentencias del Tribunal Supremo mantienen la misma interpretación sobre un tema. Esa reiteración genera una interpretación obligatoria que vincula a los tribunales inferiores. Es decir, la doctrina no solo orienta, sino que fija criterios de aplicación uniforme en casos similares. En los exámenes suelen preguntar cuántas sentencias se necesitan, al menos 2 en el mismo sentido para consolidar doctrina.
A continuación pasamos a los reglamentos, que son las normas del Poder Ejecutivo. Los reglamentos son normas dictadas por el Poder Ejecutivo, es decir, la Administración. Sirven para desarrollar y concretar las leyes, detallando aspectos técnicos y procedimientos necesarios para su aplicación práctica. Siempre tienen rango inferior a la ley, lo que significa que no pueden contradecirla ni regular materias reservadas al legislador. Existen diferentes tipos de reglamentos. Los reales decretos, aprobados por el Gobierno, desarrollan aspectos generales de las leyes. Y las órdenes ministeriales, que son dictadas por los ministerios, regulan cuestiones más específicas y técnicas dentro de su competencia. ¿Cuál es su función específica? Proporcionan la aplicación técnica y detallada necesaria para que las leyes puedan ejecutarse eficazmente. Ejemplos de reglamentos. El Reglamento de Seguridad Privada, que concreta los requisitos y procedimientos para ejercer actividades en este sector. La normativa sobre control de infraestructuras críticas, que protege instalaciones estratégicas como aeropuertos o centrales eléctricas. Y por último, los procedimientos de licencias, que establecen la documentación, plazos y pasos administrativos. Todos ellos muestran cómo los reglamentos convierten la ley en práctica. Tratados internacionales. Los tratados internacionales son acuerdos formales entre Estados que generan derechos y obligaciones para las partes. Una vez ratificados, se incorporan al ordenamiento jurídico interno y tienen fuerza de ley. Recordar que en España la ratificación corresponde a las Cortes Generales, lo que garantiza control democrático sobre estos compromisos internacionales. Los tratados tienen varias características. Tras su ratificación, se integran en el derecho interno. En el ámbito de la Unión Europea, gozan de primacía sobre las leyes nacionales. Y por último, constituyen auténtico derecho internacional vinculante, por lo que España está obligada a cumplirlos. Ejemplos relevantes, pues tenemos el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege libertades fundamentales, los tratados de la Unión Europea, que regulan la integración política y económica, y también los acuerdos internacionales de comercio o defensa, que fijan compromisos estratégicos entre los países. La jurídica se refiere a las opiniones, estudios y análisis realizados por juristas y académicos del derecho. No es una fuente formal del ordenamiento, pero tiene gran influencia. Su papel principal, pues interpretar la ley, inspirar la jurisprudencia y orientar posibles reformas legislativas. Consejo clave, pues no confundir la doctrina jurídica con la jurisprudencia. Mientras que la jurisprudencia, emanada del Tribunal Supremo, si es vinculante para los tribunales inferiores, la doctrina jurídica carece de este carácter. La doctrina jurídica cumple varias funciones clave. Explica y aclara la ley, facilitando su comprensión. Inspira la jurisprudencia, influyendo en los jueces en interpretar norma. Y finalmente, orienta reformas legislativas, porque los legisladores suelen apoyarse en estudios doctrinales para modificar leyes. Así, aunque no sea vinculante, la doctrina marca tendencia jurídico. Veamos algunos ejemplos de doctrina. Estudios académicos sobre los derechos digitales que han orientado nuevas leyes, análisis sobre protección de datos que influyeron en la normativa de privacidad y propuestas de reformas legales en materia como familia o contratos. Aunque la doctrina no sea vinculante, su influencia en el legislador y en la jurisprudencia es indudable. Continuamos. Para terminar, vamos a recapitular todo lo aprendido en el tema. Vemos que la ley es la fuente principal, escrita, jerárquica y obligatoria. La costumbre es una fuente subsidiaria, que surge de prácticas sociales reiteradas y aceptadas como obligatorias. Los principios generales del derecho reflejan los valores fundamentales de justicia y ética jurídica, aplicándose de forma supletoria en ausencia de ley o costumbre. La jurisprudencia aporta coherencia y uniformidad en la aplicación e interpretación de las leyes por los tribunales, especialmente el Tribunal Supremo. Los reglamentos son normas de rango inferior a la ley,
que la desarrollan y permiten su implementación en detalle por la Administración. Los tratados internacionales adquieren fuerza de ley interna en España una vez ratificados, vinculando al Estado español en el ámbito global. Y tenemos por último la doctrina jurídica, que aunque no es vinculante, la opinión de juristas y académicos es fundamental para interpretar, influir y proponer nuevas perspectivas legislativas. Con esta sección hemos recorrido las fuentes del derecho en España, desde las normas supremas hasta los instrumentos interpretativos y doctrinales. Nos vemos en la siguiente